buenos días a todos. Mi nombre es Omar Agudelo. Yo soy residente de primer año de la especialización en medicina de urgencias de la Universidad de Antioquia. Continuando con este ciclo de soporte vital, el día de hoy les hablaré de soporte vital avanzado. Agradezco a mi asesora, la doctora Verónica Pérez. El orden de la presentación es el siguiente. Iniciaré con la definición, algo de epidemiología del paro cardíaco intra y extrahospitalario. ¿Cuáles son las principales recomendaciones acerca de la terapia eléctrica, accesos vasculares y terapia farmacológica? Algo acerca de RCP extracorpórea y finalmente unas conclusiones. El soporte vital avanzado es definido por la Sociedad Europea de Reanimación como aquellas intervenciones avanzadas que le siguen al soporte vital básico y al uso de la desfibrilación externa automática. Cabe aclarar que el soporte vital básico continúa y se superpone a las intervenciones del soporte vital avanzado. Este incluye prevención y tratamiento del paro cardíaco intra y extrahospitalario. Sin embargo, durante la exposición haré énfasis en el tratamiento y limitaré el contenido al algoritmo de soporte vital avanzado, lo relacionado con la desfibrilación manual, vía aérea y medicamentos, ya que el tema de arritmias periparo será desarrollado en otro momento. Es complejo hablar de cifras exactas en el paro cardíaco extrahospitalario, ya que existe un amplio subregistro y un número considerable de pacientes no es atendido por el servicio de emergencias médicas. Se estima que alrededor de 275.000 personas en Europa tienen un paro cardiorrespiratorio al año que recibe atención por el servicio de emergencias médico y solo cerca del 10% sobreviven al alta hospitalaria. En Inglaterra se describe una prevalencia de 53 casos por 100.000 habitantes, mientras que en Estados Unidos 55, con una supervivencia cercana al 8%. En cuanto al paro cardíaco intrahospitalario, se estima que ocurren más de 290.000 casos cada año. Los pacientes suelen tener en promedio 66 años y poco más de la mitad son hombres. El principal ritmo de presentación suele ser no desfibrilable, una actividad eléctrica sin pulso. La principal causa suele ser cardíaca seguida de insuficiencia respiratoria. En la gráfica podemos ver cómo la supervivencia después de un paro cardíaco intrahospitalario ha mejorado desde el año 2000, con una estabilización a partir del año 2010. También se observa cómo la supervivencia a ritmos de paro desfibrilables es mayor con respecto a los no desfibrilables. Desde el año 2000 se planteó un modelo trifásico del paro cardiorrespiratorio que planteaba una fase eléctrica, circulatoria y metabólica, donde describían que por cada minuto que se pasa sin reanimación cardiopulmonar, la supervivencia disminuye entre un 8 y un 10%. En la fase eléctrica, el corazón es más susceptible de restaurar la circulación espontánea tras la administración de la desfibrilación, porque aún hay sustratos como el ATP y el oxígeno para que el corazón funcione. Posterior a esto, inicia la fase circulatoria, donde ya hay un deterioro a nivel celular. La saturación de oxígeno y la disponibilidad de ATP disminuye. Y se dice que un periodo corto de RCP previo a la desfibrilación podría facilitar la recuperación de la circulación espontánea al movilizar todos estos sustratos metabólicos deleterios que se han acumulado. Finalmente, una fase metabólica donde ya hay un daño isquémico de las células miocárdicas. Hay liberación de factores metabólicos que van a causar una lesión adicional. Describen que hay una translocación bacteriana desde el intestino y una tormenta de citoquinas similar a la sepsis, entre otros mecanismos que van a empobrecer el pronóstico. En el estudio original proponen unos tiempos aproximados, pero confiesan que no están definidos con precisión en la literatura. En el 2021 salió este clinical paper donde evaluaron cerca de 21.000 pacientes con paro cardíaco extrahospitalario por fibrilación ventricular y evaluaron la supervivencia neurológica intacta a un mes. Documentaron estos tiempos y lo relacionaron con el desenlace que buscaban, encontrando que la fase eléctrica era en los primeros 7 minutos, que la fase circulatoria era entre 7 y 17 minutos y que la fase metabólica era mayor a 17 minutos, un tiempo un poco mayor a los que clásicamente se han descrito. Actualmente las recomendaciones al respecto sugieren administrar la terapia eléctrica tan pronto como ésta esté disponible y realizar compresiones mientras el dispositivo se encuentra listo para ser utilizado. Explicaban que pues hay un tiempo operativo mientras el dispositivo se prende, se organiza y lee el ritmo.
La desfibrilación implica el paso de una descarga terapéutica de corriente eléctrica a través de la pared torácica hasta el miocardio, con el propósito de dar término a la actividad electromecánica caótica, que en este caso es secundaria a una arritmia que impide que los ventrículos expulsen sangre a la circulación. Es caótica porque en arritmias como la fibrilación ventricular tenemos múltiples focos ectópicos contrayéndose a la vez y que son inefectivos. Los ritmos de paro cardiorrespiratorio son 4, donde solo 2 de ellos son desfibrilables, es decir, que se benefician de administrar una terapia eléctrica. En la imagen A vemos una fibrilación ventricular que se caracteriza por la presencia de una actividad eléctrica ventricular rápida y desorganizada. No se distinguen los complejos QRS, el segmento ST ni las ondas T. Por otro lado, en la imagen B está la taquicardia ventricular sin pulso. Es un ritmo más organizado donde destaca un QRS ancho y una frecuencia cardíaca elevada, pudiendo ser monomórfico o polimórfico. En esta imagen vemos en rojito los otros dos ritmos de paro que son no desfibrilables. En la parte superior vemos la sistolia, que es la ausencia de actividad eléctrica cardíaca que se va a traducir en una línea plana en el monitor. Y en la parte de abajo vemos la actividad eléctrica sin pulso, que es cualquier actividad cardíaca organizada sin que se traduzca en una actividad mecánica, es decir, sin pulso. Recordemos el potencial de acción de membrana de las células del nodo sinusal, donde a través de sus fases vemos cómo inicialmente entra rápidamente el sodio a la célula. Posteriormente entra calcio y sale potasio, que nos va a formar una meseta, y finalmente regresa el potasio al espacio intracelular y sale tanto el sodio como el calcio. Una vez que la célula se excita, entra en un periodo refractario absoluto, donde no va a ser posible volver a estimularla. Durante la repolarización ventricular hay un periodo refractario relativo donde la célula vuelve a ser vulnerable a nuevas descargas. Cuando se realiza la descarga terapéutica de la corriente eléctrica, todos los canales membranosos que están involucrados con el acoplamiento de excitación y contracción se van a activar y se van a movilizar a un periodo refractario absoluto, lo que permite que el nodo sinusal retome el papel de marcapasos. Existen dos ondas de desfibrilación, la onda monofásica y la bifásica. La diferencia, como lo indica su nombre, en, en la onda monofásica es que hay un pico que empieza a descender progresivamente. Mientras que en la bifásica, pues tiene la ventaja de que expone al paciente a un nivel un poco inferior de energía, con la ventaja de ser superior para terminar las taquiarritmias. Existen a su vez dos tipos de ondas bifásicas, la bifásica rectilínea y la bifásica exponencial truncada. Sin embargo, hoy en día ninguna ha demostrado ser superior para mejorar la tasa de retorno a circulación espontánea o de supervivencia. Es por esto que las recomendaciones vigentes están a favor del uso de desfibriladores bifásicos y los de onda monofásica están en desuso. Aquí un detalle técnico importante es que la energía máxima de los desfibriladores bifásicos puede llegar hasta ser de 360, y esto no puede ser un criterio único para yo saber si el desfibrilador es monofásico o bifásico. Se ha identificado que dar una sola descarga al paciente tiene como beneficio que las interrupciones son mucho más cortas y que la cantidad de energía que se debe dar al paciente debe ser acorde a las recomendaciones del fabricante. Si se desconoce cuál es la recomendación, se debe usar la máxima dosis que el equipo lo permita. Y las descargas subsecuentes deben ser por lo menos de la misma cantidad de energía o mayor. Hice una búsqueda y acá traigo un ejemplo de un desfibrilador marca Sol, y en el manual de usuario, en cuanto a la selección de energía, encontramos que se debe iniciar con 120 joules y titular. Pero si lees más abajo dice, si los protocolos médicos lo permiten, puedes seleccionar un nivel de energía distinto, y pues esto genera cierta incertidumbre. A continuación, ciertas consideraciones relevantes acerca de la desfibrilación. Debemos recordar que la impedancia es la resistencia que ofrece una superficie al paso de la energía. Acá podemos observar algunas características que van a aumentar o disminuir esa impedancia. Cabe resaltar que en la medida de lo posible el tórax húmedo debe ser secado, las vellosidades deben ser retiradas, utilizar gel conductor para las palas y adosar bien las palas o los parches al pecho del paciente.
Algunos kits que acompañan al desfibrilador traen elementos para esto. En cuanto a dónde van los parches o las palas, pues se dice que se pueden posicionar de diferentes maneras: anterolateral, anteroposterior o infraescapular. Todas son igualmente eficaces, pero usualmente utilizamos la anterolateral, donde el electrodo externo se ubica bajo la clavícula derecha del paciente, a la derecha del esternón, y el electrodo apical en la línea media axilar en el quinto espacio intercostal. Para los adultos se recomienda que las palas o los electrodos sean de más de 8 centímetros. Y en caso de que el ritmo sea refractario, una de las recomendaciones es cambiar los parches de posición. Al momento de dar la descarga, puede ser razonable cargar el desfibrilador antes de verificar el ritmo, con el objetivo de disminuir el tiempo libre de compresiones. Hay una aclaración acá interesante, y es que si se está dando la ventilación al paciente con un dispositivo bolsa válvula máscara conectado a una fuente de oxígeno, este dispositivo se debe retirar por lo menos a 1 metro del paciente, no así cuando el paciente está intubado. Una vez se administra la descarga eléctrica, se deben reanudar las compresiones torácicas inmediatamente. Incluso si la desfibrilación tuviera éxito, va a llevar algún tiempo hasta que el paciente retome a circulación espontánea, y no deberíamos perder tiempo buscando pulso. Se ha propuesto la desfibrilación secuencial doble para el tratamiento de ritmos desfibrilables refractarios, es decir, que persista el ritmo después de 3 o más descargas, lo que ocurre aproximadamente en el 20% de los pacientes que presentan fibrilación ventricular. En pocas palabras, consiste en desfibrilar secuencialmente utilizando dos desfibriladores. En esta revisión sistemática del 2020 se comparó en paro cardiorrespiratorio el uso de la desfibrilación externa secuencial doble versus la desfibrilación estándar, encontrando que no se asoció con mejoría en los resultados del paro cardíaco extrahospitalario. En 2019 inició este RTC que compara la desfibrilación externa secuencial doble y la desfibrilación de cambio de vector con la desfibrilación estándar en pacientes con fibrilación ventricular refractaria o taquicardia ventricular sin pulso en el escenario prehospitalario, y aún no han salido los resultados. Finalmente, con respecto a la desfibrilación, cabe recordar que si el paciente tiene parches transdérmicos, estos no se deben tocar con con las palas o parches del desfibrilador. Al igual que si el paciente tiene un marcapasos, nos dicen que se debe procurar una distancia de por lo menos 8 centímetros. Hay que tener cuidado porque si no adosamos bien las palas al pecho del paciente, o si los colocamos muy cerquita, puede aparecer un fenómeno eléctrico que se conoce como arco eléctrico y hacer que la energía viaje superficialmente, pudiendo ocasionar quemaduras al paciente. Continuando con el esquema propuesto inicialmente, los accesos intravenosos tradicionalmente han sido los recomendados para la administración de medicamentos. No obstante, existen otras vías que han demostrado utilidad, como es el caso de la vía intraósea, o que han entrado en desuso por su absorción errática, como la vía endotraqueal. En esta revisión sistemática del 2020 compararon la administración intravenosa versus la administración intraósea en adultos, donde la intravenosa fue ligeramente superior. La adrenalina clásicamente ha sido el caballito de batalla de los medicamentos utilizados en paro cardiorrespiratorio, ya que ha demostrado a lo largo del tiempo aumentar la tasa de retorno a circulación espontánea y supervivencia. La dosis recomendada es 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Se debe utilizar de forma inmediata en ritmos no desfibrilables, y operativamente razonable administrarla cada 2 ciclos de reanimación. Dosis más altas de adrenalina no han demostrado ser superiores. En el 2018, este RTC con más de 8.000 pacientes evaluó la tasa de supervivencia de la alta hospitalaria y un resultado neurológico favorable. Llama la atención que el número necesario a tratar para prevenir una muerte después de un paro cardiorrespiratorio fue de 112, siendo mucho más bajo el NNT para el éxito de la desfibrilación precoz.
Adicionalmente, reportan que la adrenalina sí se asocia con una tasa de supervivencia mayor comparado con el placebo, pero no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la tasa de resultado neurológico favorable, quizás en relación con la alteración en el flujo sanguíneo microvascular que ocasiona la adrenalina. En esta revisión sistemática del 2019, compararon la adrenalina con la vasopresina y encontraron nuevamente que la adrenalina mejoraba la supervivencia sin demostrar un impacto significativo en un resultado neurológico favorable. La vasopresina también demostró mejorar la supervivencia hasta el ingreso hospitalario, pero no el retorno a circulación espontánea. Su combinación con adrenalina no arrojó beneficios adicionales y tampoco demostró un impacto significativo en el resultado neurológico favorable. En cuanto a los medicamentos que no son vasopresores, encontramos la amiodarona y la lidocaína para su uso en ritmos desfibrilables. Otros medicamentos como el calcio, el bicarbonato y el magnesio, pues no son de uso rutinario por la guía y los esteroides tienen un beneficio incierto. Este metaanálisis del 2020 comparó varios grupos y encontró que tanto la amiodarona como la lidocaína son superiores al placebo en cuanto a las tasas de alta y que la lidocaína podría ser un poco más efectiva para lograr el retorno a circulación espontánea. Sin embargo, la amiodarona fue superior a la lidocaína y al placebo en cuanto a un resultado neurológico favorable. Esta revisión sistemática comparaba en general los antiarrítmicos para ritmos de paro desfibrilables. Llama la atención que ninguno de los fármacos antiarrítmicos mostró diferencias. Ninguno de los fármacos antiarrítmicos mostró diferencias comparado con el placebo o con otros medicamentos antiarrítmicos para resultados críticos de supervivencia hasta la alta hospitalaria o al alta con una buena función neurológica. Dentro de todos estos, la lidocaína mostró que era un poquito superior al placebo para el retorno a circulación espontánea. En el 2021, este RTC evaluó la combinación de vasopresina y metilprednisolona en el paro cardíaco intrahospitalario y encontró que aumentaba la probabilidad de retorno a circulación espontánea, pero no evaluaron resultados neurológicos favorables. Con respecto a los complementos para la reanimación cardiopulmonar, mencionan que la ecografía en manos de expertos puede ser un complemento muy valioso, siempre y cuando la operación del ecógrafo no aumente las interrupciones significativas. La ecografía es útil para identificar causas potencialmente reversibles del paro y existen múltiples protocolos descritos que evalúan diferentes ventanas. Hay una presentación reciente muy interesante sobre ecografía en paro cardiorrespiratorio que realizó el doctor Jason Espinal en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina. En cuanto a decidir cuándo terminar la reanimación, pues no es una decisión sencilla y no se puede basar solo en un criterio. A diferencia del soporte vital básico, en el soporte vital avanzado se describen 4 ítems: que el paro cardiorrespiratorio no sea presenciado, que no haya recibido reanimación, que no haya retorno espontáneo antes del transporte y que no haya recibido desfibrilación antes del transporte. Si cumple todos los criterios, se recomienda suspender la reanimación, ya que han evidenciado que aquellos pacientes que cumplen estos 4 criterios, solo el 0.01% de ellos sobrevivieron a la alta hospitalaria. En los pacientes que se encuentran intubados, podemos mirar cuál es la concentración máxima de dióxido de carbono expirado. Si esta es menor de 10 milímetros de mercurio, esto se relaciona con un flujo sanguíneo bajo o nulo. Si esto persiste así después de 20 minutos, se sabe que hay una asociación con un muy mal pronóstico y en conjunto con otros ítems puede ayudar a tomar la decisión de finalizar la reanimación.
También nos dicen que ningún hallazgo ecográfico por sí solo es lo suficientemente sensible como para ser el único criterio de finalizar la reanimación. Después de que estamos dando la ventilación con el dispositivo salvo la máscara, debemos considerar, según el algoritmo, una vía aérea avanzada. Y surge la duda si la intubación orotraqueal es superior al uso de dispositivos supraglóticos. Hoy en día, la recomendación en el ambiente prehospitalario depende del nivel de entrenamiento y la tasa de éxito de los proveedores. No se ha encontrado diferencia entre el uno y el otro. La recomendación es que las intervenciones que se ocasionen sean menores a 5 segundos para no comprometer el gasto cardíaco. En esta revisión encontraron que incluso la ventilación con el dispositivo BM se asocia con mejores resultados comparados con la intubación orotraqueal. Describen que los dispositivos supraglóticos son al menos tan efectivos como la intubación orotraqueal. Sin duda, la prioridad inicial son intervenciones como las compresiones y la desfibrilación. Y ellos mencionan que la intubación se podía empezar después de los 15 minutos. Con respecto a la RCP extracorpórea, pues en los últimos años han salido múltiples reportes de casos donde utilizan el ECMO para el paro cardiorrespiratorio con buenos resultados. Sin embargo, las guías actualmente informan que no hay suficiente evidencia para soportar su uso rutinario y lo limitan a casos donde la causa sea potencialmente reversible. Para la mayoría de estudios, ellos utilizan criterios de inclusión como que el paro cardíaco sea presenciado, que la ECMO se vaya a iniciar antes de los 60 minutos desde el inicio de la reanimación, pacientes menores de 65 o 70 años que no tengan comorbilidades mayores y que la causa conocida o sospechada del paro cardiorrespiratorio sea tratable. En este artículo de revisión del 2021 mencionan que, además de todo lo que ya mencioné, este es un procedimiento que es costoso y que es técnicamente complejo y que se debería acompañar de estudios de costo-efectividad. Para reunir la mayoría de las recomendaciones socializadas durante esta presentación, traigo el algoritmo de soporte vital avanzado. Entonces nos dicen que lo primero es iniciar con las compresiones, administrar el oxígeno y monitorizar al paciente. Y tan pronto se pueda identificar el ritmo, pues clasificarlo, si es desfibrilable o no desfibrilable. En el caso del ritmo desfibrilable, dar la desfibrilación y continuar con compresiones por 2 minutos. Ya en este punto, se debe considerar acceder o garantizar un acceso sea intravenoso o intraóseo. Si persiste en un ritmo no desfibrilable, se debe descargar nuevamente y continuar con la reanimación por otros 2 minutos. Ya en este punto, para el ritmo desfibrilable, se debe iniciar la adrenalina y considerar un dispositivo avanzado para asegurar la vía aérea, sea una máscara laringea o una intubación orotraqueal. Si persiste en ritmo desfibrilable, se debe realizar la descarga e iniciar ya acá el antiarrítmico, sea la miodarona o la lidocaína, y empezar a tratar las causas reversibles. Por otro lado, tenemos un ritmo no desfibrilable y desde el inicio se debe garantizar el acceso intraóseo o el intravenoso. Iniciar rápidamente la adrenalina, considerar una vía aérea avanzada y cada 2 minutos verificar el ritmo y entrar a pensar en causas reversibles del paro cardiorrespiratorio. Ya para finalizar, considero que en términos generales es importante conocer la evidencia detrás de la recomendación, porque va a permitir una mejor comprensión y un análisis crítico de la información. Me parece sorprendente que el ENT
para la adrenalina sea tan alto, siendo algo que se utiliza desde hace tantos años y que de pronto no suele ser criticado. Sin duda, la ecografía hoy en día es una herramienta que tiene mucho por aportar en el paciente crítico y el paro cardiorrespiratorio no es la excepción. Pienso que como en el ECMO, la medicina de urgencias debe participar en escenarios extrahospitalarios, tanto en la gestión como en la atención, y es un área que está en crecimiento. Finalmente, los dejo con esta imagen de Minnesota en Estados Unidos, donde tienen este vehículo totalmente dotado para prestar con oportunidad atención en salud y ECMO. Y quienes lo hacen son los especialistas en medicina de urgencias. Buenos días, Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, muchas gracias primero por la presentación. Abrimos entonces el espacio de discusión. Si alguno tiene alguna opinión, algún comentario, alguna pregunta para el doctor Omar, puede levantar su mano para que iniciemos entonces esas intervenciones. Veo acá el doctor Cristian primero, entonces con su intervención. Adelante, Cristian. Buenos días, Omar. Una pregunta, parce. De acuerdo pues a todo lo que nos contaste, a lo que tuviste la oportunidad de revisar, obviamente vos hiciste mucho énfasis en los medicamentos, teniendo en cuenta que son un pilar, digamos, importante en el manejo avanzado de la reanimación. Pero con esa conclusión que vos emitís precisamente con esa evaluación crítica de la adrenalina, quisiera preguntarte si en tu práctica del día a día evaluar críticamente ese aspecto modificaría lo que has hecho antes. Por ejemplo, seguir prescribiendo adrenalina durante la reanimación de un paciente en paro cardíaco, o si tienes algunos peros relacionados, como por ejemplo algunas situaciones puntuales en las que dirías, sí, de pronto en este escenario sí la pondría, o en este escenario no la pondría, o con lo que revisé definitivamente no la voy a volver a prescribir. Cristian, hola, gracias por tu pregunta. Cristian, ve, yo creo que, pues a pesar de que el número necesario a tratar sea tan alto, la adrenalina pues debe seguir utilizándose, ¿cierto? Aún las recomendaciones las siguen teniendo ahí. Lo que me sorprende es que pues tenía en mi imaginario que de pronto era mucho más efectiva, porque sí lo asociaba con que salieran del paro, pero no tenía claro que de pronto los que salían no tenían un tan buen desenlace neurológico. Listo, Omar. No, te hacía la pregunta precisamente por eso, y es porque, aunque tenemos claro que hay un beneficio documentado en supervivencia, es mínimo, pero está documentado en el Paramedic 2, pues hay un costo que se paga, que es precisamente un desenlace neurológico que no es favorable en este subgrupo de pacientes que se benefició de la intervención. Pero yo quisiera pues como resaltar que cuando uno evalúa, sobre todo en la tabla de los resultados, cuál fue el promedio de tiempo requerido para la primera administración de adrenalina, recordar que el paramédico es del entorno prehospitalario, fueron 18 minutos, ¿listo? Entonces, que eso de pronto no nos desestime la posibilidad de utilizar la adrenalina intraparo, pues precisamente porque a veces tenemos la oportunidad, sobre todo en el paro presenciado, de utilizarla de manera mucho más oportuna, y esa es un área de incertidumbre. No sabemos neurológicamente cómo le vaya a ir a los pacientes en los que la pongamos, por ejemplo, antes de 18 minutos, que fue el promedio del paramédico. Muchas gracias, Omar. Sí, señor, muchas gracias. Adelante, Luis David, y luego Daniel. Omar, muchas gracias por la charla. Es para una pregunta. En la literatura se ha hablado sobre diferentes formas de descargar, es decir, un abordaje anteroposterior, uno netamente anterolateral, doble descarga secuencial. En lo que leíste, si pudiste conocer, ¿nos recomendarías alguna forma diferente de desfibrilar o solamente utilizando la desfibrilación a una descarga a dosis máxima? ¿Un abordaje anterolateral es suficiente o habría un escenario donde posiblemente ese abordaje de fibrilación, que sabemos que es tan importante junto con las compresiones, que nos pueda recomendar? Hombre, dentro de lo que revisé, habían unas situaciones como particulares donde de pronto ese abordaje lateral no podía ser utilizado. Por ejemplo, en el paciente en el que estaba, por ejemplo, en prono, estos pacientes pues no se debían voltear para colocarlo, simplemente
cambiaba la posición de los parches. Mencionaban que si de pronto era refractario a las primeras descargas con la posición usual, llamémoslo así, se veía modificar. O si ya hay algo, como por ejemplo el paciente que tenía el marcapasos, donde pues no voy a poder colocar las palas donde usualmente las coloco. Listo, gracias. El comentario más que todo a lo siguiente, y es que siempre nos hablan de diferentes técnicas, pero se nos olvida cuál es la técnica adecuada inicial. Es decir, si usted hace un buen abordaje anterolateral, que anterolateral, uno cuando habla de esto en esencia es hablar que es en esencia medio clavicular, con línea axilar anterior en el lado izquierdo y hacer presión de tal manera que la distancia entre ambas palas disminuya, es hacer esa primera técnica bien lo que tiene impacto. Si usted sigue cambiando de técnicas y aún no está corrigiendo la técnica inicial de una adecuada presión, un adecuado vector que usted genere, puede cambiar todas las posiciones que usted quiere y el desenlace no va a cambiar. Y ese que voy a mencionar es el escenario específico donde el paciente en prono lo puede usted desfilar en la posición que el paciente está, bajo el principio de hacer adecuado un buen contacto y acercando el apoyo y las palas, es decir, haciendo presión. Y también se ha tratado de estudiar esa doble desfibrilación en los pacientes secuenciales, pacientes, ya se ha estudiado tanto en pacientes con apenas en primera descarga o como pacientes en ritmo bipolar refractario o incluso en contextos de tormenta eléctrica y se ha visto que no cambia esa estrategia aislada, no cambia los desenlaces de los pacientes ni cambia aumento de la regulación espontánea. Entonces, en conclusión, seguirá teniendo lo que nos dicen las guías del manejo inicial, la misma desfibrilación a dosis máxima, una adecuada técnica. Muchas gracias, Luisa, por esa claridad. Adelante, Daniel, y luego la doctora María Alejandra. Listo, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, Dani, ahí te escuchamos bien. Listo, perfecto. Omar, bueno, pues unas cositas. La primera, muchas gracias. Me gustó mucho como la parte del manejo del tiempo, sobre todo. Se ve que fuiste pues como muy conciso y lograste pues como resumir mucho las ideas de lo que querías decir. Pues fue muy agradable y la verdad pues no se sintió como densa la charla. Lo otro, como para compartir, importante eso que estabas mencionando ahora de tener como una claridad sobre las técnicas que tenemos y como los avances que se han logrado a lo largo del tiempo y es verdad que uno podría decir, listo, estamos cortos, pero es que en realidad, ¿qué es lo que tenemos? O sea, partimos como de unas intervenciones que consideramos básicas, que tienen su trasfondo científico y su trasfondo también histórico, que nos han permitido mejorar pues como los desenlaces de los pacientes, si bien no hemos llegado pues como a los niveles que uno pensaría que podría estar tranquilo en cuanto al éxito pues, de las intervenciones, pero que algo se ha logrado. Y entre eso, pues, listo, tenemos lo del masaje temprano, tenemos lo de las descargas que son los pilares, digamos, fundamentales y que tenemos que buscarles como unos apoyos. Pero también mencionabas ahí unos que me parece muy importante tener en cuenta y es que si bien en nuestro medio pues todavía no tenemos acceso a muchos dispositivos pues de, digamos, de alta tecnología o un poco más novedosos como los dispositivos pues, de compresiones extra para poder ayudar al reanimador o ya sea pues la terapia pues con ECMO que todavía faltará demasiado tiempo pues para eso. Sí es bueno que sepamos como qué cositas se han logrado con eso y al menos pues como en ciertos ensayos qué es lo que han encontrado pues los investigadores y por ejemplo en el manejo de vía aérea que muchas veces la recomendación es ponga la que usted tenga como más cómodo. Hay escenarios en los que curiosamente se ha visto, como es el caso de los dispositivos pues, de compresiones externas, que la utilización pues, de la intubación orotraqueal pues, ha mostrado ser mejor que otras intervenciones, aunque eso pues solamente está como en uno o dos ensayos, que ahora pues de pronto los compartimos por el chat, por si alguien tiene pues como la intencionalidad de verlos. Y que en el resto, pues también lo que mencionabas, ese uso pues, de adrenalina valorado entre dosis altas, dosis bajas, pues te quedamos como muy cortos, pero que en última, si tú miras pues como los ensayos que hay varios, entre esos el que mencionaba pues Cristian, que es uno pues muy importante a tener en cuenta, no muestran como unos valores, digamos, como desde el punto de vista estadístico, que uno quedara pues como tranquilo, pero que en últimas es lo que vengo diciendo desde el inicio, o sea, estamos muy cortos de terapias, tenemos que buscar de qué pegarnos
Y si bien no logramos tener como ese desenlace neurológico, yo creo que todo este tipo de terapias que logren sacar al paciente otra vez a retorno a circulación espontánea son como un pie de página o un pie, digamos, para apoyar para la toma de nuevas decisiones o de otras oportunidades pues, terapéuticas que podamos brindarle al paciente posteriormente y que de pronto ahí sí podamos impactar en esa parte neurológica. Creo que siempre tenemos que tomar eso como en sumatoria. Obviamente no está bien simplemente pensar en retorno a la circulación, pero sí nos sirve de pie como para poderle garantizar que luego podamos brindarle un mejor manejo y que, quién sabe, de pronto en un futuro encontremos una terapia que de verdad les pueda mejorar como esa calidad de vida que se obtiene a posteriori. Nuevamente, pues muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Daniel, por tu intervención. Omar, muchas Adelante, gracias María. por la charla. Sí, Omar, muchas gracias. Yo tenía como tres cositas pues como para apuntar. Una es que los que han mencionado pues no tenemos casi medicamentos que sean de gran utilidad en el paciente en paro, pero yo creo que los primeros 10 minutos, que son esas fases que estabas mostrando inicialmente, usar adrenalina, usar inclusive metilprednisolona, vasopresina pudiera ser útil porque tal vez, además de retornar a la circulación espontánea, se pudiera obtener un mejor desenlace neurológico en los pacientes, pero como en las fases iniciales pues del paro cardiorrespiratorio. Otra cosita que quería notar es que cuando mencionaste pues el tema de la ecografía, si bien la idea es que eso no retrase ninguna otra terapia, sí se ha visto una cosa que pudiera ser útil para terminar la reanimación y es que el paciente en el que usted le hace ecografía y no hay absolutamente ninguna actividad mecánica del corazón, ese paciente probablemente no va a retornar a circulación espontánea, es mucho más probable que el que sí tiene alguna actividad mecánica. Entonces pudiera uno pegarse de ese otro factor como para decidir terminar la reanimación cardiopulmonar. Y la otra cosa que quería preguntarte es, me parece muy importante lo que mencionaste de diferir la intubación orotraqueal, porque a veces entonces usamos tiempos muy importantes que pudieran darse en compresiones y otras terapias que son más útiles, por ejemplo, para intubar al paciente, pero si pensaste en algún contexto específico, como por ejemplo el paciente que entra en paro por hipoxia, en el cual uno pudiera decir, mi primera intervención es intubar al paciente y mejorar esa hipoxemia que la llevó al paro. Sí, María, yo creo que es importante pues, hacer un uso racional de las guías. Si yo pienso que la causa fue una hipoxia, pues es lo que debo entrar a solucionar. En primera instancia, no por eso retrasar las intervenciones como las compresiones o la desfibrilación si hay lugar. Listo, Amar, muchas gracias. Adelante, doctor Luis David. Ahí complementando lo que estaban diciendo, y es recordar que los pacientes que entran en contexto de un paro, ya sea intrahospitalario, hospitalario, desfibrilario, no desfibrilario, de entrada el pronóstico es malo, o sea, de entrada vamos con cierta deuda con el paciente de obtener buenos resultados. Entonces, por eso es que están a ver que todas las medidas que se han estudiado, habidas y por haber, en el manejo del paciente con el paro, todos los medicamentos y estrategias adicionales, no han podido cambiar desenlaces fuertes en la medida en que usted no puede esperar que una intervención aislada pueda hacer grandes cambios en un desenlace que por sí ya es posiblemente malo desde el punto de vista de mortalidad y desenlaces neurológicos. Entonces vemos que todas esas pequeñas cosas que podemos hacer y que a pesar del punto de vista estadístico la eficacia no es tan alta, pueden aportar al paciente de tal manera de que pueda tener un mejor desenlace neurológico. Y lo que siempre se ha dicho, lo que ha demostrado 100% y lo que tenemos que ser expertos y lo que siempre tenemos que tener en la cabeza que lo que se debe hacer correctamente es reconocimiento temprano, compresiones adecuadas de calidad y una desfibrilación temprana. Esos tres pilares los tenemos, con seguridad estamos aportándole mucho al paciente. Las otras cosas que van a ver en la literatura se seguirán estudiando y se seguirán discutiendo si tiene efectividad o no. Pero al día de hoy, para que quede ese mensaje grande, es que esos tres elementos deben ser nuestra práctica clínica diaria y bien aplicados.
David, muchas gracias. Creo que ese mensaje resume muy bien lo que hemos visto en la presentación de soporte digital básico y soporte digital avanzado. Muchas gracias. Escribí ahí en el chat que tiene problemas con el micrófono, que ya lo va a resolver. Listo, primero que todo, Omar, pues gracias por la presentación. Yo creo que en concordancia con varias de las opiniones que ya he recibido, me parece que fue una charla bastante organizada. Definiste unos buenos temas y tópicos que querías, digamos, como tratar, y la revisión pues que hiciste de fondo me pareció bastante buena. A rescatar también el manejo del tiempo que te planteaste y que permite pues un muy buen tiempo de discusión. Yo creo que es una cosa muy, muy importante de resaltar. Gran parte de lo que hacemos, pues muchas veces no tiene al menos el soporte epidemiológico que uno quisiera, o que tiene en su imaginario, como te diste cuenta, pues, y parte de este ejercicio es eso, es poder, digamos, tener un concepto y un conocimiento ya más crítico de las situaciones y los soportes alrededor de todas estas intervenciones que muchas veces vemos como dogmáticas, pero que en un escenario de tanta importancia, pues como lo es un paro cardiorrespiratorio, también le tenemos que poner algo de practicidad, ¿no es cierto? En lo que conocemos históricamente, en lo que hay de plausibilidad dentro de la fisiopatología y biológica de esos escenarios, y que en concordancia con lo que dijo Luis David, yo creo que esa debe ser la idea que nos llevemos todos para la casa, ¿no es cierto? Quizás no hay muchas intervenciones y uno quisiera que las hubiera salvadoras de vida y que le modifiquen el pronóstico, pero realmente a lo que llevamos ahora, las poquitas que hay, lo que debemos es enfocarnos en hacerlas bien, y muchas veces esas poquitas son las que pasamos por alto, o muchas veces damos por hecho de que se están haciendo bien y terminamos no beneficiando en lo que sí deberíamos. Entonces, para estar atentos todos en ese proceso de la reanimación, que las intervenciones, entre comillas, básicas, son las que más impacto y las que nunca debemos dudar en realizar en forma adecuada. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, Hola, sí, buenos doctor. días. Buenos días, Ok, ya ahí sí se escucha. ok, bueno, disculpas pues ahí por el problema técnico, pero bueno. Omar, gracias por tu presentación. Yo tenía pues algunas observaciones al respecto de la presentación en algunos puntos en los cuales mencionaste algunas recomendaciones e intervenciones, pero las ideas yo creo que no quedaron muy claras o no profundizaste sobre ellas, y quisiera que por favor lo hicieras. Primero, haces en una de las diapositivas mención sobre uno de los estudios cuando estás hablando de los antiarrítmicos en los cuales la lidocaína puede tener, utilizaste el término un poquito de favorabilidad pues en la disminución de la mortalidad con respecto a placebo. Me gustaría que profundizaras un poquito más sobre ese elemento del uso de los antiarrítmicos, en cuáles casos es que se emite la recomendación, y específicamente con respecto a amiodarona y lidocaína, cuáles serían la diferencia, y en ese estudio específico que mencionaste con lidocaína, cuál sería entonces el beneficio que se recibiría de una forma un poco más clara. Muchas gracias. Profe, lo que encontré era, están estudiando los antiarrítmicos en el escenario de un paro cardíaco por un ritmo desfibrilable. Proponían entonces la amiodarona, la lidocaína, el magnesio, el calcio, entre otros. Encontraron que el uso de la lidocaína podía ser, tenía un aumento significativo para el retorno a la circulación espontánea comparado con el placebo. Pero en otro estudio, la amiodarona no solo retornaba a circulación espontánea, sino que retornaba con una buena función neurológica. Bueno, pero es muy importante, y yo creo que esta es una recomendación general,
y es que cuando, por ejemplo, se revisa en este caso esa y todas las recomendaciones, es que mostremos en qué grado, en qué nivel o cuál es la magnitud del efecto de la terapia. Por ejemplo, en qué población se realizó, cómo se evaluó el desenlace y el análisis por lo menos que hiciste específicamente pues, de ese elemento. Porque lo mencionaste como una intervención que pudiera ser favorable, pero pasamos, digamos, rápidamente por ella. Lo mismo, por ejemplo, pasó en el caso del manejo de la vía aérea. Mencionaste en este caso la intervención de el dispositivo bolsa, válvula, máscara versus la intubación orotraqueal, y en la recomendación, pues digamos que muestras como sustento una revisión narrativa de la literatura. Pero encontraste algunos otros elementos para aportar en la discusión y en los cuales pudiéramos profundizar con respecto al efecto de esta intervención en la reanimación cardiopulmonar. Profe, bueno, primero que todo entiendo entonces la recomendación de ajustar la explicación a los estudios que se muestren. Y, profe, pues, digamos que el estudio que muestro, pues busqué fue estudios recientes que de pronto recogieran la información que ya estaba publicada, no que necesariamente fuera el más fuerte al... Bueno, y con respecto a la evidencia que respalde si la intubación orotraqueal es superior, igual o menor a los dispositivos supraglóticos, profe, no tengo un estudio característico o algo que mencionar. Bueno, yo creo que sí, pues es la recomendación general en cuanto a la revisión de cuál es la evidencia pues, que sustenta las intervenciones. Hay un elemento de contexto ahí para aportar en cuanto a los dispositivos, y es también qué es lo que quieres hacer con con la ventilación. Lo mencionaba ahorita los doctores Daniel Escobar y Luis David Vélez, y también pues en parte la doctora María Alejandra, y es el elemento de optimización de la reanimación también va a ser determinante en el momento de tomar la decisión de si avanzas en la intubación orotraqueal del paciente o no, o si continúas con el otro dispositivo externo. La experticia que también tengas, si el escenario donde tú te encuentres sea hospitalario o sea prehospitalario, que serían también elementos pues, a tener en cuenta en la discusión, específicamente con aquello que mostraste en la evidencia del manejo de la vía aérea. Y otra pregunta que te quería realizar, pues ya para finalizar, y tiene que ver con un estudio que no sé si fue que se pasó muy rápidamente, y es el relacionado con el tiempo a la administración de adrenalina luego de la parada cardiorrespiratoria. Y es qué efecto puede tener, no sé si de pronto lo consultaste porque digamos que está por fuera del tiempo de publicación de las guías, pero fue publicado pues el año pasado, y es el del tiempo a la administración de adrenalina y la supervivencia y los desenlaces neurológicos, que es el estudio publicado en el 2021 de JAMA, el estudio de Yokavi. De pronto pudiste revisarlo. Bueno, yo creo que ese incluso también sería un documento importante pues para que todos revisemos en aras también como porque las guías también recuerden que se desactualizan, y parte también pues del ejercicio es que se pueda revisar qué hay de nuevo en relación a eso, y el beneficio que pudiera obtener la población que presente un paro cardiorrespiratorio, y el tiempo a la administración o la oportunidad de la administración de la adrenalina. Omar, gracias por la presentación.
yo creo que hay detalles que afinar, pero yo creo que como primera presentación es un buen ejercicio. Y bueno, muchas gracias. La doctora Verónica va a mencionar algo. Hola, sí, buenos días para todos. Pues primero que todo agradecer a Omar por la revisión. Sé que trabajó mucho, que fue muy juicioso pues como con la elaboración de todo el proceso y la construcción de la charla. Pues y finalmente, como para todo el tipo de asistentes el día de hoy, pues como recordarles sobre todo como los mensajes claves que dio el doctor Luis David y que continuemos pues como trabajando en esas medidas pues que son las que han demostrado que tienen mayor impacto, sobre todo pues como en lugares donde no se tienen a veces recursos para pensar todavía en otras intervenciones y que siempre pues la prioridad va a ser como hacer de forma adecuada esos manejos iniciales que son los que van a tener como el impacto más positivo pues en el manejo del paciente. Y creo que pues que Omar que también nos dejó pues como muy clara esa parte, entonces pues como agradecer a los asistentes y a Omar por toda su disposición cuando hizo la charla.